10 de la noche, un minuto, que comience una muy buena semana. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que una semana que comenzó ayer? Ayer fue lunes. Sí, claro, lo que pasa es que en mi país ayer fue festivo y entonces ya les había dicho que nos volvíamos a ver el martes. Ya tenemos 2.297 personas conectadas de la comunidad de analíticos. Muchas noticias. Yo creo que lo más relevante de este fin de semana fueron dos frases puntuales. Una, release the Kraken, que liberen el Kraken. Y la otra, que tiene mucho que ver, fueron todos estos mítines que se presentaron a lo largo y ancho de más de 50 estados en los Estados Unidos. Pues hoy vamos a estar haciendo seguimiento no solo de eso, también de las reacciones de Dominion, informaciones de última hora, porque acaban de haber no solo arrestos, sino también despidos. Acaban de despedir uno de los altos funcionarios, el director de CISA. Les vamos a ampliar. Pero básicamente todo comienza así. Permítanme, antes de entrar en materia, voy a saludar, por supuesto, a quienes se encuentran conectados a esta hora de nuestra comunidad de analíticos. Ana González, que está en Costa Rica. Carlos Mora, muchísimas gracias. A las personas que ya han hecho su aporte, digamos, apoyándonos en el super chat. Muchísimas gracias. Voy a fijarme por aquí, a ver si alcanzo a ver, porque ya va ese chat muy rápido y quería darle las gracias a una de las personas que nos apoyó, a Sama Briu también, que está por aquí, Ricardo Alas, que está desde Los Ángeles, California, a Lady Solano, que está en Carolina del Sur, también Alexis Mosquera, todos, muchísimas gracias. Álvaro Gómez, gracias. No, qué bueno que están todos. Ahora sí, entremos en materia como les gusta, porque hoy va a ser un directo bastante movido, 3.443 personas, mientras van llegando más miembros de la comunidad de analíticos. Hoy tenemos mucha información, mucha atención. Hace pocos minutos se confirma que el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de despedir al director de CISA, días después de que la agencia dijera que las elecciones fueran las más seguras en la historia nacional. ¿Se acuerdan de ese comunicado? Pues ahorita lo vamos a ver en detalle porque trae muchos detalles y también se encontraron algunos hallazgos dentro de todo esto. Lo cierto del caso es que acaba de confirmarse que el presidente Donald Trump anunció este martes en la noche, hace pocos minutos, aproximadamente unos 50 minutos, que había despedido al director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, CISA. Estamos hablando de Chris Krebs. Estos días después de este comunicado del que les hablo, donde decía que las elecciones presidenciales del 2020 habían sido las más seguras en la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Trump anunció básicamente que este despido, pues se había hecho por una declaración inexacta por parte de Chris Krebs al advertir que estas elecciones del 3 de noviembre habían sido muy seguras. Este es el Twitter de Donald Trump, donde vemos que la reciente declaración, estoy abriendo comillas, es la justificación que da la reciente declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones 2020 fue muy inexacta, ya que hubo fraudes y faltas masivas, incluidas personas muertas que votaron y los vigilantes de la encuesta no permitidos en los lugares de votación, fallas en las máquinas de votación que cambiaron. Y esas fallas en esas máquinas de votación siguen siendo el argumento con el que entró pisando muy fuerte Sidney Powell, quien además es la representante, ya es ex fiscal y es la representante del general Michael Flynn. De manera que es una mujer que cuando entra hablando habla fuerte y sus declaraciones ella misma dice, si yo no tengo evidencia no voy a decir nada, pero como tengo toda la evidencia ya les vamos a contar qué fue lo que dijo. Entonces, así las cosas, vamos a comenzar hoy este análisis, nos vamos a ir registro paso a paso con la evidencia, con el soporte, con los documentos como a ustedes les gusta. Release the Kraken fue lo que se escuchó decir de esta mujer una vez fue convocada por el presidente Donald Trump para que entrara, se vinculara con ese equipo de abogados de defensa que él ha ido confirmando. Y cuando se habla de que suelten el Kraken, pues ya en las últimas horas también en el sur de California hubo arrestos. Ahorita vamos a entrar en detalles. Comencemos por uno de los aspectos también que sigue generando polémica en las últimas horas, tiene que ver con este backing. Algunas personas, ¿qué es el backing? Es el fondo de la fotografía. Algunas personas pues están molestas y dicen, hombre, pero ¿cómo Joe Biden dice que es la oficina del presidente electo? Pues bien, tienen argumentos,
así como Joe Biden tiene sus argumentos, pero vamos a analizar cómo nos gusta. Acuérdense que les había contado la semana pasada de esa ley de 1963, que le daba un papel muy importante a la Agencia de Servicios Administrativos, o la GSA o la GSA, por sus siglas en inglés. Esta es básicamente la que determina cuándo se inicia una transición de poder una vez estén certificados, digamos, estos resultados. Como esta verificación no se ha dado, les contaba que ellos habían respondido diciéndole a la campaña de Joe Biden que mientras no existiera una certificación, pues básicamente el estatuto lo que le permitía a esta agencia era seguirle prestando servicios preelectos, ¿sí? O sea, todavía no estamos hablando de un presidente electo, aunque sabemos que la más media y los medios alineados pues dicen eso, pero la GSA ha dicho, mire, estamos hablando todavía de servicios preelectos. ¿Y eso qué implica? Pues oficinas limitadas, digamos, computadores, líneas, autorizaciones de seguridad y todo esto, y lo van a continuar haciendo hasta que no se certifique un resultado, de manera que, dicho esto, entendemos por qué está molesta la gente cuando dice oficina del presidente electo. Eso no existe. Básicamente es parte de la propaganda que está respaldando los medios alineados. Pero ¿qué dicen los expertos? El profesor de Derecho de Harvard, que se llama Ala Dershowitz, o en alemán sería Dershowitz, yo no sé si es alemán o inglés, pero dijo que Joe Biden no es el presidente electo, pero que tiene derecho a describirse a sí mismo como tal. ¿Por qué? Por la primera enmienda, que es la libertad de expresión. Yo, por ejemplo, puedo poner un backing atrás donde diga presidenta de la luna, y lo puedo decir por la libertad de expresión. Otra cosa es que me lo certifiquen, y esa es la situación. Desde la primera enmienda puede decir lo que quiera, pero básicamente en este momento sigue manteniéndose como parte de esa propaganda. Fin de semana de mítines. Los mítines Stop the Steal en 50 capitales de los Estados Unidos, que llamaron poderosamente la atención sobre un presunto fraude electoral. Digo presunto, pues por mi lenguaje periodístico, pero todos los días les hemos informado de los argumentos que fundamenta ese equipo legal de Donald Trump, que está batallando en los tribunales y que hace parte también de por qué no se tiene todavía un presidente certificado. Pues nos concentramos en esta justamente. Estamos hablando de mítines en más de 50 estados, pero esta llama particularmente la atención, es en Harrisburg, porque esto queda en Pensilvania, y allí básicamente estaban cantando, pronunciando discursos, rezando en los escalones del edificio del Capitolio Estatal, y caminaron alrededor del edificio 7 veces. Ellos estaban imitando la batalla bíblica de Jericó. ¿Se acuerdan de la batalla de Gedeón con los 300 guerreros? Pero que derrumbaron los muros de Jericó con el shofar. Pues estos hombres y mujeres estuvieron caminando 7 veces alrededor de ese edificio justamente para tratar de simular esa batalla de Jericó. Ellos particularmente tienen una preocupación muy fuerte. Dicen que sienten que existe una amenaza comunista en los Estados Unidos. Entonces, vámonos a la fuente, porque sí que hay testimonios bastante interesantes. Ya vamos a ver. Vamos a ver qué decían en este meeting que se presentaba en esta zona de Pensilvania. Mire, allí, pues una de las mujeres que participó decía, y voy a abrir comillas, parece que el comunismo se está extendiendo en Estados Unidos más rápido que este virus. Hemos visto a muchas otras naciones caer en la tiranía del comunismo, pero tenemos que darnos cuenta de que no podemos permitir, decía ella, que esto suceda en los Estados Unidos, porque nuestra caída será mucho peor que la de todos estos otros países. ¿Y cómo van? Se me fue. De los otros países. ¿Y cómo van los estados? Así va el mundo. Es decir, como van cayendo los estados, pues va cayendo el mundo. Esto lo decía Michelle Katzman, una de las participantes dentro de este meeting. Pero esta mujer que ustedes están viendo aquí nos llamó mucho la atención, porque ella se llama San Lau Stat, es presidente de Phoenix, y una corporación, digamos, que es muy importante en esta zona. Ella es descendiente de chinos de Hong Kong, y dijo, abro comillas, ver que las cosas van cuesta abajo tan rápido, la libertad perdida en tan poco tiempo, dice ella, realmente me despierta. Y ojo con esto, porque dice, Estados Unidos será como Hong Kong muy pronto. Les estuve hablando de Hong Kong la semana pasada. Dice,
pronto y luego eventualmente va a ser como China. Los mítines Stop the Steal, que les digo que se presentaron en más de 50 capitales de Estados Unidos, llamaron mucho la atención sobre ese presunto fraude electoral. Otro aspecto muy reflexivo que decía esta mujer era que básicamente se estaban apagando todas las noticias y que el indicador número uno es la censura en el discurso de la gente. Continúo con las comillas: por la cantidad de información que está siendo aplastada, es muy obvio que la gran tecnología tiene un objetivo claro: sofocar la libertad de expresión, que es perjudicial para su causa. Dice, la gran tecnología está trabajando absolutamente en contra de los intereses de Estados Unidos. Así lo dijo Cashman, esta descendiente de padres hongkoneses, donde advierte que todo apunta a que será muy pronto Estados Unidos, y sigue así, será muy pronto como Hong Kong y a mediano plazo será como China. Dice que las elecciones 2020 han sido una montaña rusa, tanto para republicanos como para demócratas. Ustedes saben que los medios de comunicación desde el primer momento pues declararon, digamos, como presidente a Joe Biden, aunque todavía no se tienen esos resultados certificados, y mientras tanto, pues la campaña del actual presidente candidato republicano Donald Trump está demandando en muchos estados y alegando esa corrupción electoral. Pero muchos de los manifestantes expresaron incluso que la batalla va más allá de republicanos y demócratas. Dijeron, comillas, no es republicano contra demócrata, es el bien contra el mal. Es maligno intentar hacer su mayor manifestación en este mundo en este momento. Y esto fue afirmado también por Cashman, esta mujer que es descendiente de estos padres hongkoneses. Además, Cashman dice que cree que el mal está tratando de dividir a los humanos en diferentes clases, diferentes razas, tratando de dividirnos a lo largo de líneas partidistas, y que la gente puede vencer esto si se unen y exponen el fraude electoral por el bien de ambos lados del país. Esto fue pues profundamente revelador, porque esta mujer básicamente está hablando desde la experiencia que trae de su país y nos conmovió bastante. Pero mientras tanto, atención, porque como liberaron ese Kraken y no solo ha habido arrestos que ahorita les voy a contar, también empiezan a pronunciarse algunos de los condados. Este condado, por ejemplo, Clark, en Nevada, acaba de rechazar el resultado de las elecciones locales, citando 139 discrepancias. Es decir, no las reconoció, no las certificó. Dice que han encontrado discrepancias que no pueden explicar, que arrojarían dudas sobre si ese margen de victoria es sólido o no, y por eso decidieron no certificarlo. Ahora, ¿qué dice la gente por parte del equipo legal de Donald Trump? Dicen a Adam Laxalt, abogado del equipo legal de Trump en Nevada, dice que las elecciones desechadas tuvieron cerca de 153,000 votos emitidos. Y ustedes se estarán preguntando, ajá, ¿y qué dijo Trump? ¿Cómo respondió a esto? Pues vamos a ver qué dice en su Twitter, porque básicamente es un precedente que se marca con este condado de Clark. Dice, gran victoria. Hace unos momentos en el estado de Nevada, la contienda de todos los demócratas para comisionado del condado en la misma boleta que el presidente acaba de descartarse. Esto debido a una gran discrepancia entre los votantes. Los funcionarios del condado de Clark no confían en su propia seguridad electoral. Mayor impacto, lo que quiere decir que este precedente que acaba de marcar este condado en Nevada, Clark, pues fue muy bien recibido por Donald Trump y la campaña de los republicanos. ¿Por qué marca un precedente? Porque si vieron tantas discrepancias, cerca de 139, dijeron, no vamos a certificar esto porque luego se nos arma un lío legal. Y es que la batalla legal va muy, muy fuerte. Por ejemplo, les decía que esta mujer, cuando entra al equipo de Donald Trump, entra pisando fuerte. Sidney Powell, la misma exfiscal representante del general Michael Flynn, que además tuvo y ha tenido muchos avances, y ahorita vamos a profundizar en ello, y con lo que responde en Twitter es "Release the Kraken", liberen el Kraken. Y en esa liberación del Kraken, entonces, como les decía, se confirman arrestos hace pocos minutos. Dos noticias importantes. Primero, se despide a Chris Krebs, que es el director de CISA, de esta agencia de infraestructura y seguridad cibernética de las elecciones. Y también, pues en las últimas horas, en el sur de California propiamente, 2 hombres fueron arrestados, acusados por cargos de fraude electoral. ¿Por qué?
pues supuestamente presentaron miles de solicitudes fraudulentas de registro de votantes en nombre de personas sin hogar, es decir, de personas que viven en la calle, de mendigos, por decirlo así, pues dicen que fueron presentadas a nombre de ellos y esto fue confirmado este martes, también hace pocas horas, por el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles. Ya vamos a ver la fuente original. Lo cierto del caso es que estamos hablando de dos acusados de fraude electoral que presuntamente habrían presentado 8,000 solicitudes de registro fraudulento. Hay que decir algo importante, una anotación, y es que durante las últimas 2 semanas, desde las elecciones del 3 de noviembre, la campaña del presidente candidato Donald Trump y otros republicanos han planteado preguntas sobre ese presunto fraude electoral. Ellos dicen que no es presunto, que sí es, y las irregularidades que pueden haber inclinado la carrera presidencial hacia el candidato demócrata Joe Biden. Por su parte, acuérdense que el equipo de Donald Trump ha presentado demandas en los estados clave. Recordamos ese mapa que les hemos venido explicando en cada emisión, donde están estos, digamos, litigios legales en Pensilvania, Georgia y otros lugares, al tiempo que ha citado declaraciones juradas hechas por cientos de testigos. ¿Qué más dice la fuente origen frente a estas detenciones que se han presentado en las últimas horas? Vamos a ver, entonces, estamos hablando de 2 personas que fueron capturadas, atención, en las últimas horas en el sur de California por digamos, complotar o digamos esa conspiración de fraude al presentar 8,000 solicitudes de registro fraudulento. Los nombres de estas personas son Carlos Antonio de Borbón Montenegro, de 53 años, y Marco Raúl Arévalo, de 34 años. Estas son las personas que reporta la oficina del fiscal del distrito en un comunicado de prensa, que además están acusados en un cargo de conspiración para cometer fraude electoral, 8 cargos de fraude electoral, 4 cargos de procurar y ofrecer un instrumento falso o falsificado y otros cargos, según dijo la oficina del fiscal del distrito en un comunicado de prensa. Además, se ampliaron detalles, se dijo que desde esta oficina que Montenegro supuestamente presentó más de 8,000 solicitudes fraudulentas de registro de votantes entre julio y octubre del año 2020. Pero aquí viene un antecedente. Y es que Montenegro también está acusado de falsificar nombres, firmas, direcciones y los documentos de nominación, abro comillas, bajo pena de perjurio para postularse como alcalde de la ciudad en Hawthorne. Montenegro también enfrenta además otros 10 cargos de fraude electoral, 7 cargos de procurar y ofrecer un instrumento falso o falsificado, 2 cargos de perjurio y 5 cargos menores de interferencia con una pronta transferencia de una declaración jurada completa, según dijo la oficina de este fiscal. Si es declarado culpable, ¿qué va a pasar con Montenegro? Pues se puede enfrentar a cerca de 15 años de prisión y 8 meses, o sea, 15 años y 8 meses, mientras que Arévalo, que es el segundo hombre que está también, digamos, ya sindicado en este caso, podría enfrentar 7 casos de prisión, según lo señalaron las autoridades. El FBI, la Oficina del Fiscal de Distrito, la División de Integridad Pública de Los Ángeles y otras agencias están en este momento investigando este caso. Se presenta entonces en las últimas horas en el sur de California. Detención de estas 2 personas, fueron arrestadas. ¿Hace parte de la liberación del Kraken? Hay más detalles que no están claros y tampoco está claro si su supuesto plan de fraude electoral afectó de alguna manera las elecciones presidenciales. Lo cierto del caso es que el FBI está justamente al frente de toda esta investigación. Volvemos entonces a la autora de esa frase de liberen el Kraken. Estamos hablando de la ex fiscal Sidney Powell, que, como ya les contaba, cuando fue convocada para hacer ese refuerzo legal electoral, contestó inmediatamente en este Twitter que ustedes ven aquí: liberen al Kraken, con un hashtag tuiteando Release the Kraken. Ella tiene antecedentes muy importantes dentro de su ejercicio como abogada. Ella tuvo un regreso muy sorprendente después de haber sido fiscal, y es que ella llegó pisando duro con el caso de Flynn
Y lo cierto del caso es que desde que ella se hizo cargo de ese caso del general Flynn, Michael Flynn, pues el Departamento de Justicia incluso decidió retirar los cargos contra el general Flynn. Y es una mujer que nos abre dos puntos de análisis. La primera es que pues ella entregó una explosiva entrevista a Fox News donde hizo revelaciones muy preocupantes, y el segundo punto de análisis es que ya se presentaron también en las últimas horas reacciones de la presidencia de la FEC. ¿Y cuál es la presidencia de la FEC? Pues la Comisión Federal de Elecciones, una de las máximas autoridades electorales, y ya reaccionó frente a las declaraciones que ella dio a Fox News. Ya lo vamos a ver en un instante. El logro de Flynn que ella ha tenido con el caso de Michael Flynn la deja en una posición de un gran estatus y prestigio en materia de litigio en los Estados Unidos. Conoce bastante bien todo el entramado de las instituciones internamente. Y por eso, como se lo dijo en esa entrevista que entregaba a Fox News, cuando ella habla es básicamente porque tiene pruebas de lo que está diciendo. Epoch Times también la entrevistó, pero vamos a revisar un poco de lo prometido, y es esa entrevista que esta mujer le entrega a Fox News, donde dio declaraciones bastante preocupantes. Por ejemplo, habló de los sistemas de las máquinas que se utilizaron. Dice además que se están preparando para revocar los resultados de las elecciones en varios estados, en esta entrevista que le entregó a Fox Business, y agregó que tiene suficientes pruebas del fraude electoral para iniciar una investigación que sea criminal generalizada. Además, ratificó: no hago comentarios sin tener la evidencia que lo respalde. Powell afirmó que el software electoral cambió millones de votos del presidente Donald Trump al candidato presidencial Joe Biden, al candidato demócrata. Powell, que como ya les digo es muy notable porque es la abogada del ex asesor de seguridad nacional, el general Michael Flynn, está planeando, digamos, un contraataque en estos litigios bastante contundentes. Powell dijo además que tenía un denunciante que se presentó alegando que el software de votación fue diseñado para manipular las elecciones. Dice ella, él vio que sucedía en otros países. Dijo que aparentemente se estaba refiriendo al hardware y al software electoral, aparentemente de Dominion Voting Systems y de Smartmatic, o quizás otro software y máquinas. Y abro comillas, dice: tenemos tanta evidencia que siento que llega a través de una manguera de incendios. Ella se negó incluso a entregar más detalles durante esa entrevista que le dio a Fox, pero también dijo: es que hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, ella explicaba: pueden introducir una memoria USB en la máquina de votación, pueden cargarle software incluso desde Internet. ¿Se acuerdan que la semana pasada, en una declaración juramentada que les mostré con el documento y todo el acta, había una persona que decía que cuando se acercó, que hacía parte de los que contaban los votos, se acercó a varios computadores y que se encontró que estaban conectados a Internet? Eso fue en Pensilvania, creo, si no me castiga la memoria, pero está el registro ahí en los programas anteriores. Les voy a pedir que lo vean porque mostramos la declaración juramentada. Entonces ella dice que incluso se puede cargar el software desde Internet, y dice desde Alemania o Venezuela incluso. Dijo Powell y agregó que esas operaciones pueden ver los votos en tiempo real y que pueden cambiar votos en tiempo real, o los presuntos malos actores pueden acceder de forma remota a cualquier cosa. Y ella continúa diciendo: hemos identificado matemáticamente el algoritmo exacto que han usado y planeado usar desde el principio. ¿Cómo identificaron ese algoritmo? ¿Se acuerdan de lo que se planteó oficialmente días antes de las elecciones de la sala de guerra que iba a estar situada al lado de la Casa Blanca? Parece que allí lo que existía era todo un frente de ciberseguridad donde ese comando, que es un comando especial además, entrenado en ciberseguridad, inteligencia cibernética y demás, podía detectar este tipo de cosas. Es muy probable que toda esa versión que está, digamos, saliendo en medios alternativos tiene todo el fundamento. Cuando uno se pone a escuchar este tipo de pistas, puede tener conexión, presuntamente tiene conexión, porque tiene toda la lógica. Ella dice: se ha identificado matemáticamente el algoritmo exacto que han usado.
y han planeado usar desde el principio y que supuestamente cambió los votos a Biden. Eso lo dijo Powell durante esa entrevista a Fox News. Además, se refirió a una investigación de 2019 realizada por los senadores Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, y Ron Wyden, que también es demócrata de Oregon. Y dice, así como otros legisladores demócratas sobre Dominion Voting Systems. Es decir, ya estos senadores demócratas habían hecho una investigación según estas declaraciones que ella da. Dice además Election Systems y Software y otra, habla de Hard Inter-Civic. Y los senadores habían expresado ya, según dice Powell, su preocupación por la seguridad de los sistemas de votación. Ella continuó en la entrevista dando, digamos, declaraciones muy reveladoras. Por ejemplo, dice, tenemos inquietudes sobre la extensión y el efecto de la inversión de capital privado en muchos sectores de la economía, incluida la industria de la tecnología electoral y del proceso democrático en nuestra nación. Los legisladores escribieron sus cartas a las empresas hace algunos años. Dice que estos problemas amenazaban la integridad de nuestras elecciones y demuestran la importancia de los sistemas electorales que son fuertes, duraderos y no vulnerables a los ataques. Acuérdense que hubo una declaración que justamente por esa declaración fue que se conoce hace pocos minutos, que acaban de despedir a Chris Krebs, donde decía que no, que tranquilos, que habían sido las elecciones más seguras de la historia en los Estados Unidos. Más adelante en esta misma entrevista que entregaba a Fox News, Powell dice que su equipo ha detectado irregularidades en la votación que son sencillamente inexplicables en estados donde los funcionarios creen que tienen sistemas válidos. Dice que durante las elecciones los republicanos en la Cámara pudieron cambiar al menos 11 escaños, mientras el Partido Republicano está listo para mantener el control del Senado. Dice, algunos conservadores, esto lo dice aquí, algunos conservadores han cuestionado como un patrón de votación de este tipo y es posible para que Biden gane las elecciones presidenciales y mucho menos reciba más votos que cualquier otro candidato presidencial en la historia de Estados Unidos, incluida la victoria del presidente Barack Obama en el 2008. Acuérdense que mucha gente está cuestionando cómo pudo haber sacado una mayor votación Joe Biden que incluso Hillary Clinton o que Barack Obama en el 2008, que fueron fenómenos electorales. Ahora, que por qué con esa votación Hillary Clinton no ganó en el 2016. Yo creí que Hillary Clinton iba a ser la presidenta en el año 2016. Vuelve y juega, están los votos del colegio electoral. Esto será un tema que seguiremos desarrollando porque aquí les hemos explicado mucho cómo funciona el sistema de elección federal. Donald Trump ganó el año 2016 las elecciones por el apoyo, el respaldo que tuvo del colegio electoral. Ahora, estas empresas han respondido. Acuérdense que la Agencia de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional emitió este comunicado el jueves en el que calificó las elecciones generales de 2020 como las más seguras de los Estados Unidos, a pesar de sus desafíos legales que alegan irregularidades en la votación en todos estos estados que están en contienda. Decía esta agencia o el director, digamos, de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad CISA, abro comillas, que las elecciones del 3 de noviembre fueron las más seguras en la historia de los Estados Unidos y que en este momento en todo el país los funcionarios electorales están revisando y verificando todo el proceso electoral antes de finalizar el resultado. Eso no lo dudamos, porque sabemos que hay mucha gente que está trabajando a esta hora, que hace parte de las instituciones, de los mismos delegados, por supuesto del FBI, de todas estas personas de tribunales que están incluso también verificando, pero digamos que lo que se cuestiona es que después de todas estos hallazgos que se han encontrado según la campaña de litigio, o digamos el equipo de litigio de la campaña de los republicanos, pues se ha cuestionado con esa evidencia, con las declaraciones juramentadas que efectivamente fueran las más seguras de la historia, especialmente con estas denuncias de software que está haciendo Powell. Dice Smartmatic en un comunicado el sábado, que este fin de semana también se pronunció Smartmatic, que no tiene vínculos con Dominion Voting Systems. Powell, que es esta mujer Sidney Powell, la ex fiscal que está en este momento liberando el Kraken, sugirió que Smartmatic es operado por Dominion en la entrevista.
Dominion durante las últimas semanas, digamos que ha negado repetidamente que sus sistemas estuvieran comprometidos de alguna manera. Y dentro de sus comunicados también decía, abro comillas, a raíz de las elecciones generales del 2020 ha circulado una gran cantidad de información errónea sobre Smartmatic y otras empresas que proporcionan tecnología electoral en las jurisdicciones de votación de los Estados Unidos. Dice, nos gustaría disipar estas elecciones incorrectas con estas declaraciones incorrectas con hechos, y escribió la firma y agregó que nunca ha tenido acciones ni ha tenido participación financiera en Dominion Voting Systems. Dominion pues también refutó las acusaciones de que sus máquinas habrían cambiado los votos de Trump a Biden el día de las elecciones y más allá. Sobre este comunicado también dijo Dominion Voting Systems que niega categóricamente cualquier afirmación sobre cualquier cambio de voto o supuestos problemas de software con los sistemas de votación que ellos manejan. Esto lo dijo un portavoz de esta compañía en un comunicado a Denver Post. Aquí está, vamos a ver ese comunicado donde ellos están negando básicamente toda esta relación y las acusaciones que se han presentado últimamente sobre Dominion, pero esto va más allá, porque esto se siguió examinando y ahorita se habla incluso de unos hallazgos. Vamos a ver, continuemos por aquí con este análisis, porque entonces, antes de irnos con Dominion, aquí hay algo importante, son las reacciones que ya se tuvo en las últimas horas de la presidencia de la FEC. ¿Qué es la presidencia de la FEC? Pues la Comisión Federal de Elecciones, otra de las altas autoridades dentro de estas elecciones presidenciales. Después de que Sidney Powell dijera pues todo esto en Fox News, que dijera también en Twitter, liberen el Kraken y demás, empieza toda una serie de polémica dentro de los Estados Unidos y reacciones. Dentro de esas reacciones se conoció que Trey Traynor, que es el jefe de la Comisión Federal de Elecciones FEC, tuiteara inmediatamente, esto fue hoy, martes, que él cree en la afirmación de esta abogada, de Sidney Powell, y que él también cree que si ella lo dice es porque sí hay un fraude electoral generalizado. Vamos a revisar ese Twitter, que era lo que decía hace pocas horas. Aquí está Trey Traynor y vamos a ver entonces la traducción. Dice, habiendo ejercido la abogacía durante casi 2 décadas, como miembro del State Bar of Texas, nunca he conocido a un compañero abogado de Texas, y la cita a ella, Sidney Powell 1, ser cualquier cosa menos franca y honesta en todos los casos que se ha enfrentado. Si ella dice que hay un fraude electoral generalizado en esta elección 2020, yo le creo, pero es que no está hablando Pepito Pérez. El señor Trey Traynor es actualmente el presidente de esta comisión, de esta Comisión Federal de Elecciones. No lo está diciendo cualquier persona. Por eso cobra tanta importancia lo que él dice. Vamos entonces a ver qué más dice la fuente original de todo esto para seguir ampliando sobre estas declaraciones que ha dado Trey Traynor de esta oficina de la Comisión Federal de Elecciones, que es una de las altas o digamos de las más importantes autoridades en todo este tema cuando se investiga fraude electoral. Y como él dice, le creo si ella dice que hay fraude generalizado, fraude electoral. Miren, él dice que si bien se negó a detallar qué evidencia puede tener en su poder, ella insistió que no hace comentarios sin tener la evidencia que lo respalde. Y Traynor en su tweet, pues acuérdese que dijo que ella era franca y honesta en todos los casos que se ha enfrentado y agregó que si ella dice que hay un fraude electoral generalizado en la elección 2020, le cree. Hubo muchas reacciones alrededor de esto, pero que dice también al final que es el momento de que se empiece a presentar todas estas evidencias que se están contemplando, que se están denunciando públicamente. Ahora, volvemos al tema de Dominion, porque una de las polémicas que se levantó en las últimas horas después de que ellos salieran diciendo no tenemos nada que ver con Smartmatic, nosotros somos impecables, todo nuestro sistema está debidamente certificado, pues resulta que se conoció que Dominion hacía parte de ese consejo, un consejo que era parte de los veedores, digamos, de las elecciones, y esto nunca se lo revelaron a la gente. Vamos entonces a desarrollar esta información. Ellos ocultaron la membresía del consejo de la empresa
para estar en ese consejo superior que estaría siendo el responsable de la integridad de las máquinas de votación producidas por Dominion Voting Systems. Les voy a explicar a profundidad esto qué significa. Cuando surgieron todas estas declaraciones, ustedes ya saben que apareció este comunicado del que ya les hablamos, donde dice la Agencia de Seguridad Nacional que fueron las elecciones más seguras, que aquí nada ha pasado, que por supuesto pues esto ha sido lo más seguro en toda la historia electoral de los Estados Unidos, que le cuesta el puesto en las últimas horas a Chris Krebs, que es el director de esta agencia de infraestructura electoral, que eran los encargados de garantizar toda esta, digamos, esta transparencia. Sale también en este comunicado defendiendo el papel que ha cumplido la empresa Dominion Voting Systems, y esto pues no le gusta a Donald Trump. Pero volvamos entonces acá. Después de que se conociera todo este comunicado y demás, la agencia no reveló que Dominion Voting System es miembro del Consejo de Coordinación del Sector de Infraestructura Electoral de CISA, y el director de CISA es el que fue despedido justamente hace pocas horas, Chris Krebs, por haber, digamos, omitido este pequeño detalle y además haber dicho en esa declaración que habían sido las elecciones más seguras. Dice que este pequeño detalle de haber omitido que Dominion Voting Systems es miembro de este comité o este consejo coordinador del sector de infraestructura electoral de CISA es muy grave, porque se debió haber conocido esta declaración. Ahora, nosotros nos fuimos a buscar más quiénes son los que conforman supuestamente ese consejo coordinador del sector para garantizar esa seguridad o esa transparencia en las elecciones. Vamos a mostrarles esa ficha técnica de esta consulta que hacemos, una, digamos, captura de pantalla tomada de Epoch Times el 16 de noviembre del año 2020. Salía precisamente del sitio web de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, donde se muestra a los miembros del Consejo Coordinador de este sector. Y entonces, efectivamente, nos encontramos dentro de este consejo que hacen parte pues varias empresas, incluso la Associated Press, que es una de las autorizadas para dar los resultados electorales, pero también nos encontramos que sí, señores, estaba como parte de ese consejo Dominion Voting Systems. Esto también en sus declaraciones, cuando salió Dominion Voting Systems a decir somos impecables, tampoco contaron que hacían parte de este consejo. También nos encontramos que Smartmatic hace parte de este consejo. Entonces, esto se podría ver como conflicto de intereses, porque además de ser el software contratado, porque no lo van a hacer gratis, se presume que a todas estas empresas les deben dar, no sé, si desde la filantropía una bonificación, o desde la cooperación un reconocimiento, o desde el término legal de contratación estatal se les tiene que reconocer fondos, pero lo cierto del caso es que cualquiera que fuera cada una de esas formas, habría un conflicto de intereses que ellos hicieran parte también de este consejo. Esta es la gran pregunta que se hacen. ¿Por qué la agencia no reveló que Dominion Voting Systems ni Smartmatic, que las vemos ahí señaladas, son miembros de ese Consejo de Coordinación del Sector de Infraestructura Electoral de CISA, que es la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad que garantizaría la transparencia de todas estas elecciones? Y esto, sin duda alguna, hace parte del argumento por el cual el director de CISA fue despedido en las últimas horas. ¿Por qué no contaron este pequeño y gran detalle? Muy importante detalle. Ahora, vamos entonces a la fuente para seguir revisando qué más se conoce de este importante tema, porque tienen un papel muy importante todas estas agencias, digamos, de tecnología que hicieron parte de estas elecciones y que están siendo cuestionadas por los equipos de litigio. Esto es importante no solo para un partido u otro, porque si fuera, digamos, pensar, no, es porque son los republicanos los que lo están reclamando y no digamos, el partido contrario, sería desleal con la transparencia que exige la democracia. Cualquiera de los dos partidos, como ciudadanos que defienden la democracia, deberían estar preocupados. Aquí dice también
que cuando la agencia no reveló que Dominion Voting Systems es miembro del Consejo de Coordinación del Sector de Infraestructura Electoral, una de esas dos entidades que redactaron la declaración emitida por CISA, que tampoco se dijo que Smartmatic, que es una empresa independiente de máquinas de votación que ha sido objeto de preocupaciones adicionales, también es miembro. Y es que acuérdense que Smartmatic también hizo parte de todo este entramado de acusaciones que se tienen, por ejemplo, en Venezuela, donde hay señalamientos, y ahorita lo vamos a ver, incluso salió un testigo juramentado que dice que Smartmatic tuvo mucho que ver en esos fraudes electorales en Venezuela, que de alguna manera en su momento beneficiaron desde el chavismo y luego a Nicolás Maduro. Ya lo vamos a ver porque es una declaración juramentada que sale también en las últimas horas. Lo interesante es que antes de que se conociera hace pocos minutos, digamos una hora, ese despido del director de CISA, la agencia tampoco había respondido solicitud de comentarios a varios medios de comunicación de por qué no había anticipado la participación de Dominion ni de Smartmatic dentro de este consejo. Esta es la captura de pantalla que ustedes ven, tomada el 16 de noviembre del año 2020 del sitio web de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, que muestra a los miembros del Consejo coordinador de este sector de transparencia en las elecciones. Una toma de pantalla, fuente Epoch Times. Esta declaración conjunta que se conoció, que ya la vimos, el comunicado que les mostraba ahorita sobre esa integridad de las elecciones del 3 de noviembre, fue emitida por ese comité del Consejo de Coordinación Gubernamental de Infraestructura Electoral y un comité ejecutivo que representa esta coalición de ciertos funcionarios gubernamentales, pero también donde participan agencias gubernamentales, estatales y locales y, por supuesto, este consejo que hace parte de esa infraestructura para lograr esa transparencia en las elecciones. Ellos, dentro de esa declaración que les mostraba hace un segundo, decían que no hay evidencia de que ningún sistema de votación eliminó o perdió votos o que cambió votos o que se vio comprometido de alguna manera. Sin embargo, en las últimas horas se conocen estas declaraciones de Sidney Powell, cuando dice liberen al Kraken, y da esa entrevista a Fox News donde dice que tiene suficiente prueba de que sí hubo cambio de votos a partir de software y hardware, y da detalles muy explosivos como lo que les compartía al principio. Incluso se atrevió a decir que podía ser operado y nombró Alemania o Venezuela, y se quedó ahí la situación. Y ahora vamos a ver entonces qué otro tipo de evidencias se presentan, porque cuando CISA se pronunció y dijo, negando cualquier acusación, defendió a Dominion y a su vez Dominion se apoyó en CISA para que dijeran que eran transparentes, pero entonces Chris Krebs, era hasta hace una hora el director de CISA, no solo pues redactó conjuntamente esa declaración con todos ellos, sino que también omitió ese pequeño gran detalle que ellos hacían parte también de todo esto. Como se han, digamos, encontrado situaciones irregulares, pues aquí me remito porque uno de los expertos, digamos, en todos estos análisis que también se fue consultado a propósito de todo este paradigma o de esta polémica que se ha presentado con la presunta no transparencia en los votos por parte de la participación, digamos, de estas empresas de tecnología, es este señor que se llama Harry Hursti. Él dio unas declaraciones el 12 de noviembre y dice que detalla una serie de preocupaciones planteadas sobre la integridad de Dominion Voting Systems. Esto era lo que él decía en estas declaraciones. En una declaración jurada, el 24 de agosto, Harry Hursti, un observador de votaciones que también es experto reconocido en seguridad de voto electrónico, dijo que tenía muchos hallazgos. Vamos a darle, digamos, una mirada a esos hallazgos. Él, digamos que se enfocó en la realización de las elecciones primarias estatales del 9 de junio en Georgia y en las elecciones de segunda vuelta del 11 de agosto del año 2020. Y se centraron en esos hallazgos que él decía dentro de esa declaración en varios sistemas y equipos de dominio. Dice dentro de los hallazgos, primero, la configuración del escáner y el software de esa tabulación que se está empleando para determinar qué votos contar en las boletas de papel marcadas a mano, pues probablemente provoquen que los votos claramente intencionados no se cuenten.
O sea, que la persona que está dirigiendo en ese momento el procedimiento pueda determinar intencionadamente estos votos no los contamos. Ese fue el primer hallazgo. También decía, segundo, el sistema de votación que se está operando en el condado de Fulton, porque acuérdense que él empezó a hablar de estos hallazgos a partir de las primarias que se presentaron en junio en Georgia, y hablaba específicamente de este condado de Fulton. Dice que ese sistema de votación que se estaba operando allá en ese condado aumentaba de alguna manera ese riesgo de seguridad a un nivel extremo. Y tercero, decía que los votantes no están revisando sus boletas impresas BMD, que son dispositivos de marcado de boletas. ¿Esto les suena? Se estuvo hablando hace 2 semanas fuerte de eso, lo que hace que los resultados generados por BMD no sean auditables debido a la pista de auditoría no confiable. A partir de este artículo, al cual le hizo seguimiento también Epoch Times, que es la fuente que estamos consultando, dice que se comunicaron con Dominion Voting Systems para comentar el 11 de noviembre sobre estas acusaciones contenidas en la declaración jurada de Horsty, que es este hombre que es experto en seguridad de voto electrónico, y que la compañía no respondió. Y entonces dice este periódico que aún así, pues sin la respuesta, ellos al momento de cierre de publicación de este artículo, el 12 de noviembre, tampoco se habían podido comunicar con Dominion Voting Systems. Dice que esta tarde CISA publicó su declaración negando cualquier problema con los sistemas de votación. Estamos hablando de la tarde del día 12 de noviembre. Al día siguiente, 13 de noviembre, dice The Epoch Times que Dominion ya les respondió después de que se había publicado entonces este artículo y que les envió un correo electrónico titulado dejar el registro recta, hechos y rumores, que citaba nuevamente esa declaración conjunta que les mostraba que había sido, vuelve y juega, redactada por ese consejo del que les hablaba, donde hacen parte no solo Dominion, Smartmatic, y que pues obviamente otros delegados y la agencia, la CISA, pues digamos que también estuvo redactando esto, pero tampoco mencionaban ahí que ellos hacían parte de todo este consejo. Ahora, dice que en ninguna parte de su correo Dominion reveló que tenía alguna afiliación con CISA, vuelve y juega. Nunca dijeron que hacían parte de ese consejo o que eran miembro activo de ese consejo, digamos, rector coordinador de esa transparencia de infraestructura en las elecciones. Y el correo electrónico en sí, dicen, hace referencia a la declaración de forma de terceros. ¿Por qué? Porque mencionan esto, abro comillas, según una declaración conjunta de la Agencia del Gobierno Federal que supervisa la seguridad electoral de los Estados Unidos, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional, CISA, no hay evidencia de que ningún sistema de votación haya eliminado o perdido votos, haya cambiado votos o estaba o estuviese comprometido de alguna manera. Los consejos de gobierno y el sector privado que apoyan esta misión llamaron a las elecciones 2020 las más seguras en la historia de los Estados Unidos. Así que dice Epoch Times que publicaron esto, que vuelven y dicen que pues no mencionaron nunca la afiliación con CISA. Y pues CISA dice que tampoco, digamos, les respondió a una solicitud nuevamente de comentarios de este periódico. Así van las cosas y esto es lo que detona entonces en ese despido que se conoció en las últimas horas Chris Krebs, que era el director de CISA. Ahora, seguimos con Dominion. ¿Qué más dijo Dominion? A ellos les hicieron una declaración la semana pasada bastante larga, y ellos en esa declaración confirmaron la donación de la Fundación Clinton, Pelosi Stifler-Link, y dice que está disputando actualmente otras reclamaciones. Vamos a ir a la fuente, pero permítanme antes darles este contexto. Dominion Voting Systems refutó, pues por supuesto, todas estas afirmaciones que les estamos diciendo que presuntamente tendrían parcialidad hacia los funcionarios demócratas durante las elecciones del 3 de noviembre. Ellos dicen que fueron equilibrados, que fueron transparentes, y rechazan incluidas esas acusaciones sobre una redada en un servidor en Alemania, que ahorita también lo mencionaba Sidney Powell en esa entrevista que daba a Fox Business.
Dice que también rechazan los vínculos con la senadora Dianne Feinstein, demócrata de California. Sin embargo, señaló que hizo una donación en la Fundación Clinton, operada por Bill y Hillary Clinton, y no cuestionó que una ex empleada de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, fue contratada como cabildera. ¿De dónde sale esto? Pues mire, esto fue una extensa declaración que ya se las vamos a mostrar la semana pasada, donde este proveedor de sistemas de votación, Dominion, con sede en Colorado, primero refutó que no tiene vínculos con Smartmatic ni con ningún otro fabricante de software de votación, pero señaló que las dos empresas sí trabajaron juntas en Filipinas y dijo que compró algunos activos de Smartmatic, que se vinculó a Sequoia hace unos 10 años y agregó que las dos empresas incluso tenían en este momento disputas legales. Recordemos que algunos de los funcionarios de la campaña de Trump afirmaron incluso en entrevistas recientes que Smartmatic tenía vínculos con Dominion. Pues ellos en esta declaración que ya les vamos a mostrar dice que no tienen ningún vínculo. Dominion ha sido ese punto de controversia desde ese día de las elecciones, cuando en el condado de Antrim, en Michigan, acuérdense que se mostró un extraño reporte que de repente entre un reporte y otro, Donald Trump se quedó en el mismo puntaje y luego se dispararon como 40,000 votos, 140,000 votos, si la memoria no me falla. También está registrado en nuestras emisiones de archivo y está la declaración juramentada de varias personas que hablaban de ese suceso particularmente. Y desde ese momento, pues Dominion ha estado en el ojo del huracán porque funcionarios de ese condado dijeron que el error se debió a que el secretario del condado no actualizó el software. Entonces vamos a ver primero qué es lo que dicen de la declaración. Vamos a ver si vamos allá. Exacto. Esta es la declaración de Dominion, donde están negando cualquier vínculo con Smartmatic. Dicen, se niega categóricamente las afirmaciones falsas sobre cambio de votos y problemas de software con nuestros sistemas de votación. Según la declaración conjunta que ya les conté, ellos se apoyaron en CISA para decir que estaban limpios. Segundo, pues también hablan de las afirmaciones de eliminación y cambio de votos. Hablan de las afirmaciones de conspiraciones de fraude electoral de supercomputadoras, dice que son 100% falsas. Y volvamos aquí porque entonces vamos a ir a la fuente de donde sale todo este tema de la declaración de dominio. Aquí es donde ellos reconocen que efectivamente pues ellos hicieron una donación a la Fundación Clinton, que estaba en ese momento operada por Bill y Hillary Clinton, y que no cuestionó que una ex empleada de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue contratada como cabildera. Ellos pues siguen en esta controversia, por supuesto dicen que no tienen nada que ver, pero volvamos acá porque aquí les tenemos básicamente este es el video de esa declaración que se presentó, que fue una declaración muy extensa donde decían todo esto que les acabo de contar. Y como les digo, ellos dijeron que sí, que en el 2014, durante una reunión de la iniciativa Global Clinton, hicieron, digamos, esa donación a la fundación, pero afirmaron que actualmente no tienen relaciones de propiedad con la empresa, con ningún miembro de la familia Pelosi, que tampoco con la familia Feinstein, que es de la senadora demócrata, o que tampoco tienen, digamos, intereses económicos en Global Clinton, ni en Smartmatic, ni en cualquier otras empresas, ni mucho menos, pues, vínculos con Venezuela. También lo dijeron en esta declaración. Fue una declaración que duró muchas horas. AP es una de las empresas, digamos, de medios que desde hace muchísimo tiempo es oficialmente la fuente para seguir mediáticamente los resultados. En esta oportunidad está alineada con todo esto que se ha dicho de la proclamación de Joe Biden desde el día 4 de noviembre, cuando CNN hacia las 11:30 de la mañana dijo que Joe Biden era el presidente electo de los Estados Unidos. Esto es lo que entra en disputa porque cuando se suspendió el conteo de votos el día 3, en la madrugada del 3 al 4, iba con una ostensible ventaja Donald Trump ganando, y de repente cuando se reactiva todo ya se habían volcado, digamos, los resultados y era Joe Biden el que estaba ganando, y hacia las 11:30 de la mañana pues ocurre esto. Dominion pues fue mencionado en el informe de AP
Y en ese informe de AP lo que dicen básicamente es que el jefe de personal de Pelosi, están hablando de la señora Nadia El-Sami, es parte de un equipo de cabildeo que representa a Dominion según divulgaciones públicas, y agregó que el equipo también incluye a Brian Will, que cuenta con republicanos como el expresidente de la Cámara John Boehner y el ex vicepresidente Dick Cheney, entre sus jefes anteriores. Esto lo pueden ver en el informe de AP que se publicó, donde también insisten pues que Dominion está limpio. Esto es lo que dice básicamente el informe de AP, y dice que todas esas afirmaciones que están haciendo los equipos legales de los republicanos, pues digamos que no tienen fundamento. Dice, las publicaciones falsifican los lazos entre la empresa de tecnología electoral y los demócratas, así se llama en español, para que ustedes puedan buscarlo. Y aquí es donde dice, habla de las afirmaciones de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la senadora de California, Dianne Feinstein, y la Fundación Clinton tienen intereses o influenciar a Dominion carecen de fundamento, pero esto no impidió que decenas de miles de usuarios en redes sociales las amplificaran en Facebook, Twitter e Instagram esta semana. Aquí viene todo el tema de digamos, los hechos, ellos relatan todos los hechos. Lo cierto del caso es que en las declaraciones que da este funcionario de Dominion, sí reconoció, digamos, que estuvo una donación hacia la Fundación Clinton, que efectivamente una de los miembros del equipo de Nancy Pelosi fue contratada como miembro del equipo de cabildeo, la jefe de personal de Pelosi. Eso no lo negó en esta declaración. Y también cerró Dominion estas declaraciones que daba por muy largo tiempo, que las acusaciones de fraude electoral son conspiraciones y que son 100% falsas. Y la firma citó una declaración hecha recientemente, como ya les mostré, por la Agencia de Seguridad, Infraestructura y Ciberseguridad, CISA, que es del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde básicamente pues respaldaba a Dominion, diciendo que Dominion estaba limpio a pesar de todo lo que se ha, digamos, dicho. Bien, vamos entonces a continuar, porque el gobernador de California, Gavin Newsom, se excedió en su autoridad y violó la Constitución estatal con una orden ejecutiva que permitiría a todos los residentes votar por correo si querían. Y esto lo dice un juez de California, que dice que la orden de votación por correo del gobernador violó la Constitución. Estamos hablando de la jueza del Tribunal Superior del Condado de Shooter, Sarah Hickman, quien dictaminó este 13 de noviembre que la orden N6720, abro comillas, enmendó incorrectamente la ley estatutaria existente, excediendo la autoridad del gobernador y violando la, Constitución. El gobernador, dice ella, que no puede ejercer poderes legislativos a menos que lo permita la Constitución, y cita el artículo 5, la sección 1 de la Constitución, la sección primera, digamos, de la Constitución de California, donde no se otorga al gobernador el poder de ejercer aquellas funciones que se le han otorgado a la legislatura. Esto sin la delegación de la legislatura. Primero lo tenían que delegar, o de una parte de autoridad legislativa, para que tuviera sus fundamentos a dichos funcionarios o entidades ejecutivas a través de decretos legales. Como no tenía esos decretos, pues entonces ella dice, la jueza, que el gobernador de California dice que violó la Constitución por esa orden de votación. Aquí está el fallo, como lo podemos ver. Fue fallado justamente el 13 de noviembre y dice que efectivamente no tenía por qué pasar por encima y decir que sí, que podían votar básicamente por correo. Vamos a ver qué dice la fuente, porque aquí yo creo que hay temas importantes. Me voy a devolver, vamos a la fuente origen. Vamos despacio, ahorita tuve un accidente, creo que estoy con este dedo fracturado, me está doliendo. Miren, aquí hay algo importante decir, y es que básicamente el gobernador, cuando dijo que podía votar todo el mundo por correo, se fundamentó en que estaba muy complejo el tema del bicho, ¿no? Del virus este. Entonces, que por eso básicamente le decía a la gente de California que quien quisiera no fuera a votar personalmente, porque el tema estaba muy complejo con este virus, entonces que lo hicieran por correo electrónico. Sin embargo,
Básicamente lo que dice esta jueza es que no podía hacerlo, que está pasando por encima de la Constitución y bueno, esto es lo que dice básicamente este fallo. Rudy Giuliani pues vuelve a ser noticia porque en las últimas horas incluso reforzó toda esta batalla que se está llevando a cabo en Pensilvania y hizo una petición. Lo que quiere él es prohibir que Pensilvania certifique las boletas. Es decir, que así como se logró en ese condado que les mencionaba al principio, en Pensilvania también no se certifiquen las boletas. ¿Por qué? Pues porque la batalla legal con todas estas declaraciones juramentadas y todas estas presuntas pruebas que ellos están presentando está bien compleja. Entonces presentó esta petición, dice: yo, Rudolph William Giuliani, por la presente solicito al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Pensilvania que se admita o que se me admita para ejercer ante este tribunal. Escribió el siguiente: el Estado de Derecho regirá toda mi conducta. No violaré la ley ni me colocaré por encima de la ley. Aproximadamente 30 minutos después, el tribunal le contestó y esto es lo que dice cuando le responde. Vamos a ver. Esto lo publica Boris Epstein y dice: Rudy Giuliani ha sido admitido en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Pensilvania. ProHab dice, pues esto básicamente es un término jurídico y aquí está toda la providencia donde le dice que está admitido. No se sabe si lo que pretenda o lo que estaba pidiendo básicamente fuera que el propio Giuliani se presentara con los argumentos ante el tribunal. No se sabe si es él el que va a ir a defender las evidencias de Pensilvania, porque acuérdense que es un pool de muchísimos abogados. Yo no tengo la cifra exacta, pero sé que son más de 100 abogados. Y no se sabe si es que lo que está pidiendo es que le den el permiso para que sea él el que afronte directamente el caso de Pensilvania ante el tribunal, el mismo Giuliani. Lo cierto del caso es que si esto fue así, fue admitido. Lo acaban de admitir. Y dice que esto pues tenía que llevarlo bajo este procedimiento porque no podía, él como exfiscal decir, sí, mire, yo voy a ir y tenía que pedir permiso y se lo tenía que dar el juez Matthew Brand para comparecer en este caso. Giuliani más temprano, en el día de hoy, dijo que el caso de Pensilvania, atención, depende de 700,000 boletas que según él se contaron muy mal, o sea, se contaron como muy superficialmente. Y esto es lo que dice la fuente exacta, para que ustedes vean que todo esto tiene fundamento. Fue entonces aceptado y dice que francamente, dice Giuliani, es un caso que les gustaría que llegara a la Corte Suprema, el caso de Pensilvania. Agregó que en otro lugar probablemente van a demandar en al menos 8 o 9 condados. Estados, dice, estados que afirmaron ser observadores electorales republicanos y, bueno, allí donde se presentaron las situaciones de las personas que iban a esos estados a ser verificadores y que no les dejaron acercarse. Y entonces esta y otros temas que hacen parte de toda esta demanda y de toda esta batalla legal, pues hace parte de lo que Giuliani está en este momento pidiendo. Vamos a ir cerrando porque vamos a hablar de esos mensajes de unidad que están saliendo por parte de Joe Biden, donde llama a una nación unida, donde dice que todos deben trabajar juntos, pero que desde el 6 de noviembre tienen en polémica, digamos, el contraste o la incoherencia que se vienen presentando por parte de otros miembros del Partido Demócrata. Y estoy hablando del Twitter de Alexandra Ocasio porque nuevamente reventó polémica. Ella en su Twitter, mientras Joe Biden dice que un país unido y que todo debe manejarse en paz y en cordialidad, ella publicaba este Twitter el 6 de noviembre y ahorita les voy a decir qué otras reacciones ha habido. Dice: alguien está archivando a estos aduladores de Trump para cuando intenten restar importancia o negar su complicidad en el futuro. Preveo una probabilidad decente de que eliminen muchos tweets, escritos y fotos en el futuro. Pues mire, esto ha generado revuelo básicamente por lo siguiente.
Medios conservadores, personas en redes, ciudadanos se sintieron seriamente atacados y, por ejemplo, el periódico conservador Political Insider dice: la congresista sentada Alexandra Ocasio promueve la lista de enemigos de partidarios de Trump para que no puedan negar su complicidad. Dice este periódico además, donde tildan a la congresista de extrema izquierda, que la representante Alexandria Ocasio recibió esa reacción violenta por parte de varios tuiteros, varias personas del común, ya que sugería en su tuit que archivaran los nombres de los partidarios de Trump para que pudieran ser responsables de su comportamiento. Ahí hablan de este Twitter que les acabo de desmenuzar, y lo cierto del caso es que algunas personas reaccionaron con tres, pues solo traje tres de las reacciones porque yo creo que son reflexivas y ustedes se las deben llevar esta noche para su casa. Primero, cuando se habla de listas de enemigos, dice una de las personas, Joseph Stalin, ¿se acuerdan? El jefe de la revolución bolchevique, cuando aparece la Unión Soviética y todo ese comunismo duro, dice que también solía llevar listas de sus enemigos políticos. Comparan, digamos, esta apreciación. Segundo, cuando se propone hacer listas por las preferencias de la gente, es como amenazar a las personas contra sus derechos de la primera enmienda. Acuérdese que la primera enmienda es que usted tiene el derecho de decidir o escoger o elegir libremente porque está en un país de libertades y democracia. Y tercero, que me parece que fue un punto muy, muy reflexivo. Esto se los quiero decir también a ustedes, especialmente cuando las redes están en este proceso de censura tan fuerte. No animen a la gente a imprimir listas, porque en la próxima lista que salga aparecerá su nombre y la gente vendrá después por usted. Acuérdese que con la vara que usted mida, lo van a medir a usted. Y entonces por eso cada noche no me canso de repetirles: no peleen por política y no se pongan en esa tónica. Yo la verdad espero que esto se solucione de la mejor manera. Siempre les he dicho que hay que respetar al otro desde la diferencia, y la verdad es que con todo lo que está pasando, ese release de Kraken o ese liberen el Kraken que decía Sidney Powell, pues parece que sí que lo están liberando, porque esto ha sido un resumen un poco extenso pero muy sustancioso con cada detalle, donde empezamos hablándoles de esos arrestos que se presentaron en las últimas horas en el sur de California, que ya va incluso en el despido del director de CISA, de la Agencia para la Seguridad, la Ciberseguridad de las Elecciones y demás, de Chris Krebs, después de haber dicho que eran las elecciones más seguras en la historia reciente de los Estados Unidos. Y pues con todo esto y lo que se viene, yo creo que el tema de los Estados Unidos sigue siendo ese foco de atención que tiene mucho para enseñarnos. Antes yo pensaba que realmente Venezuela ya había sido demasiado, que Venezuela ya había traído demasiadas cosas, pero ahora con lo que está pasando en los Estados Unidos, básicamente a todos nos deja con los pelos de punta. Hubo una declaración muy importante a la que hace referencia también Sidney Powell, donde decía que tenía una declaración juramentada y que en esa declaración juramentada se hablaba de una persona que había hecho parte presuntamente de todo el plan de cómo operaba Smartmatic en países como Venezuela. 14.501 personas conectadas a esta hora con el informativo G24. Yo espero de verdad que todo esto que hemos visto lo compartan, lo entiendan. Esto no es con ningún apasionamiento, lo que hacemos aquí es revisar los hechos y ver cada una de las partes y en dónde puede desembocar. Muchísimas gracias a las personas que nos han apoyado en el super chat. Ricardo, a esta hora también que lo veo. Yo estaba muy concentrada y recuerden que cuando estoy compartiéndoles pantalla no tengo forma de ver el chat, de manera que me perdonan que no haya podido a esta hora pues agradecerle a toda esa cantidad de personas que nos vienen apoyando. 14.551 personas. Y me están viendo en Varsovia, no lo puedo creer. Vamos a ver qué se me hizo. Se me fue. Luis Fre, gracias, en Varsovia, un abrazo muy fuerte. También tenemos por aquí a Nikki y agradezco a las personas que me han estado escribiendo también desde Colombia, donde me alegro mucho cuando veo mensajes, incluso pues desde otros hemisferios, gente que se levanta muy temprano en Europa para conectarse con nosotros, en Oceanía, en Sydney,
en Australia, que también se conectan en Alemania, donde también nos ven en la Unión Americana desde los diferentes estados, abajo en la punta sur, en Chile, en Italia. A esta hora están conectados. Sandra Solarte, un abrazo muy fuerte para ti. Por supuesto, sí, claro, yo me alegro mucho en Uruguay también. Ellos dicen, usted casi nunca saludó a Uruguay. No, es que son tantos países y Uruguay lo tengo muy, muy presente. Créeme que sí lo tengo muy presente, pero empecemos entonces en orden. Arriba, Punta Norte, Canadá, luego pasamos a la Unión Americana, en los diferentes estados, y también Centroamérica, abajo en la punta sur, en mi Colombia, Liliana Galader, gracias, que está siempre ahí. En Argentina, Bonnie Ivanov, mi prima, abrazo fuerte, que por estos días anda en Egipto. Espero que nos esté viendo en Egipto. En Panamá también. En Europa, en Asia, también nos han escrito desde Taiwán y eso nos alegra muchísimo. Y por supuesto en Europa, en los diferentes países, en Oceanía, en Oriente Medio, nos han escrito de Dubái, Qatar, a todos ellos muchísimas, muchísimas gracias. Y en África me escribieron hace como 2 semanas, ustedes vieron, entonces eso nos pone muy contentos a todo el equipo. Gracias. En Argentina, Claudia Analía Torres, Liliana Galader, que también la acabo de ver, y por supuesto a mi equipo de moderadores que a esta hora están conectados, Alexander Vargas, que lo veo en Bogotá, José Antonio, gracias, en Madrid, España, un abrazo muy fuerte para España, muy pendientes de ustedes también con todo lo que está pasando en Connecticut, Jorge González, y en El Salvador, en Centroamérica, gracias a Sam Camp también que está en Itagüí, en México, en Venezuela, mi Venezuela querida, la reina del sur, gracias. Miren, mañana vamos a hacer también un programa muy interesante donde vamos a hablar de esa ley de decencia en las comunicaciones, porque hoy hubo también una audiencia, nos estuvo contando G. que está en Texas, y estuvieron con básicamente los CEO de las plataformas de Twitter, Facebook. Ustedes saben que ellos están en este momento en proceso, porque a partir de todo lo que pasó en el New York Post con la censura frente al computador de Hunter Biden y todas estas investigaciones que se han venido a lo largo y ancho, hay un tema muy reflexivo de qué pasa con la ley de comunicaciones de decencia en las comunicaciones 230. Mañana lo vamos a revisar. Eli Durán, un abrazo muy fuerte, mi niña. En California, Ricardo Rodríguez, Arina Melgar también, que están por aquí. Y entonces sé que ha habido también algunas situaciones complejas en los Estados Unidos. Yo no les he podido mostrar videos porque saben que las plataformas están tremendamente, digamos, pendientes de eso, y la verdad, pues hubo escenas violentas, no gustaron. Digamos que en el día o estuvo normal mientras estuvieron pues los partidarios de Biden, los partidarios de Trump, participando en esos mítines que había en los 50 estados, pero cuando ya se iban yendo los de Trump, salieron los BLM y los anti-F, y entonces ahí sí que se pudo observar que hubo escenas muy fuertes. Por supuesto, salieron escenas donde también la otra parte se tenía que defender. Y yo creo que las imágenes no mienten, y lo más bonito de los medios de comunicación, o en este caso de las redes sociales, que permiten también cumplir esa información para los ciudadanos, lo que es la verdadera democracia de la información, es que se puede evidenciar. Una imagen no miente, y ustedes ya han visto qué es lo que está pasando en todas esas situaciones. Esas imágenes es muy importante que también las vayan recolectando, porque las imágenes no mienten. Quiero darle las gracias a Lady Giraldo, que a pesar de que está en Centroamérica, que está en este momento en Honduras, que es una de las zonas más golpeadas por el huracán en las últimas horas, está aquí apoyándonos. Sabemos que es un momento tenso, Lady, y por eso valoramos mucho que a esta hora de la noche estés conectada con nosotros, ayudándonos en nuestro equipo de moderadores, a Lady Giraldo, a Susan Valencia, a Carlita Oropesa, que está en Venezuela, y también, se me olvidan, muchos se me olvidan y eso me da pena, los Mauricios, Vampi Rafa, que está en Chile. Vamos por aquí por Perú. ¿Quién nos está saludando? Donato. Les voy a pedir un favor, acompáñenos con un like, porque un like es importante para blindar este contenido. Ya me voy despidiendo. La seguridad no es un juego. En momentos álgidos siguen abiertas las inscripciones al curso de seguridad familiar y personal con el coronel John Marulanda. En el link, la descripción del video, ahí está el link para quienes se quieran matricular en el curso. Es muy importante en estos momentos de algidez, porque esto se está presentando desde la punta norte, incluso hasta la punta sur en Chile. Y es muy importante que usted sepa evaluar esas matrices de riesgo con su familia, cómo protegerse. Y con él tenemos curso
básico y curso avanzado. Es un momento importante para saber cómo protegernos y son 10 clases maravillosas con el coronel John Marulanda, quien además es experto en seguridad internacional. También las personas que por esta época que la economía, digamos, está en una crisis inatajable, que tienen sus negocios físicos y quieren convertirlos a comercio electrónico, los invito para que se matriculen también con Juan José Torres en ese curso básico o avanzado de comercio electrónico. También encuentran el link en la descripción del video. ¿Qué quieren preguntar por aquí? Vamos a ver. Ay, Heraldo Rivas, ¿sí? Ah, bueno, eso está bien. La segunda enmienda lo permite, ¿no? En Bogotá, un abrazo, el antagonista, un abrazo muy fuerte. Me gusta tu usuario, el antagonista, porque siempre yo creo que todo tiene un blanco y un negro. Yo creo que siempre, digamos, es muy importante para el equilibrio tener esas dos fuerzas y el antagonista de pronto habla de ese lado opuesto, de esa diferencia que también hay que respetar. Así que muy bienvenido el antagonista por acá, un abrazo muy, muy fuerte en Chapinero, en Bogotá, en Cali también, en Washington, que nos están... muy bien, Marcos, por aquí está Enelio Santelis en Argentina, en California, en Miami, la capital del sol. Hace tiempo que no voy, hace unos días que no voy, entonces vamos a ver si vamos en estos días. A Richard White y también a Jeff White y a Tatis, los quiero saludar en Radio Miami Internacional. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. A Ernesto González, que está en Filipinas, que nunca nos fallas, Ernestico. Abrazo fuerte para ti. En Maryland, a Eli Durán en Cancún, qué delicia. Y, por supuesto, a Lady Giraldo, los analíticos, ¿no? Nicaragua libre, dice por aquí Noel Salvatierra. Ojalá la libertad yo creo que es muy importante, los derechos, que usted tenga derecho a su propiedad privada, por lo que usted ha trabajado toda la vida, la libertad de decir lo que piensa y lo que siente. Están diciendo que no les quiere dar el like. Mire, las personas que de pronto están desde el móvil le dan una cruce, la crucecita, se salen del chat un momentico y ahí les aparece. Ahí nos pueden dar el like. Que también, ay, Fede Herrera, no te veía. Dice que también falló. Bueno, es que parece que les están cambiando el color a los likes. Sí, estoy en otra parte, Franci. Nunca digo dónde estoy, pero estoy en otra parte por estos días y próximamente estaré por allá, en la capital del sol. Gonzalo, hola. ¿Cómo estás? Gracias por tu apoyo. Dice Gonzalo, arriba patriotas, no al globalismo, arriba Trump. Gracias a ti por tu apoyo. Gustavo Pérez, criollo desde Canadá. Saludos, abrazos a la familia también que se encuentra por allá en Canadá, en California. Bueno, yo creo que ya nos vamos despidiendo porque ha sido de nada, Franci, de nadie, de nada. Yo no puedo decir dónde me encuentro en este momento. Mario Miranda, felicidades, muy buen noticiero desde Panamá, gracias a ustedes, un abrazo muy, muy fuerte. Y en Washington también. A Johnny F, claro, Johnny, gracias. Y a todo el equipo de moderadores, que Dios los bendiga, cuídense mucho, los quiero muchísimo. Maritza, me Dios te pague, gracias, qué rico que estás aquí con nosotros. A Eddie, que está en California también. No, me encanta compartir con ustedes. Sí, Juanca, ¿estás por aquí? ¿Cómo va el niño? Bueno, voy a comunicarme en estos días, voy a comunicarme con él y le digo que me lo están pidiendo, claro que sí, y lo traemos desde Washington. Gonzalo, gracias a ti. Francisco, ¿qué dices? Vamos a ver, Francisco, mi esposa y yo siempre estamos atentos a tus programas en vivo, te apoyamos 100% desde Nueva York, tus análisis excelente y muy medida. De eso se trata, Francisco. Gracias, un abrazo muy fuerte a tu familia. Sí, tenemos que ser medidos porque, miren, yo siempre he dicho que la política es como un péndulo y tenemos ejemplos maravillosos en todo el mundo. Gente que incluso, y estas experiencias las tengo a manera muy cercana, ¿no? Gente que conozco, gente con la que de alguna manera he trabajado en varios sectores, que de repente se metieron a la política y en la campaña eso es a muerte, o sea, se tiran durísimo. Y luego,
cuando uno de los tres gana, porque tengo el caso de 3 personas, no las voy a mencionar, pero ellos saben quiénes son, porque yo me río y me gusta eso que pasó. En la campaña eran a muerte, y luego cuando uno de ellos ganó, los otros dos están trabajando con él en su gabinete, y eso me parece muy bonito, porque yo siento que del diferente se aprende. Cuando alguien llegue a decirte, no estoy de acuerdo contigo, no te vayas a la defensiva, escúchalo, porque en el oponente también puede haber un maestro. Ahora, si te llega grosero, pues ya sabes, no pelees por política, pero es importante escuchar al otro para entender qué es lo que quiere decir o por qué está en esa posición. No hay que descalificar. Estigmatizar o descalificar, eso es, digamos, un precepto de ignorancia, ya lo hemos dicho. Hay que escuchar, hay que ser abiertos. Y eso sí, cuando esté escuchando al otro, no se le olvide cuál es su posición. Tampoco es que usted se vaya a poner como una veleta. Usted escucha y respeta, pero usted sabe cuál es su posición. Bien, vamos por acá y ya me voy despidiendo. Vayan, Dianita Vélez, un abrazo muy fuerte, excelentes programas como siempre. Me encanta la manera de mantener tu postura formal y reservada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Le quiero mandar un abrazo muy fuerte a varios de mis excompañeros de Teleantioquia, que sé que están conectados, acompañándome, excompañeros del noticiero de Teleantioquia Noticias, a mi ex jefe, que es un gran amigo también, a Diego Sánchez, maestro, gracias, los quiero muchísimo, de verdad, el mejor canal. Nunca, esto que quede claro, nunca, a pesar de que yo trabajara en un noticiero de televisión, ellos nunca me dijeron, mire, con sus preceptos o digamos su línea editorial tenemos dificultades. Nunca, siempre han respetado mi criterio periodístico y esto para mí es invaluable y por eso siempre gracias Teleantioquia Noticias, gracias a mis compañeros y gracias a mi ex jefe, mi ex director de noticias. Ahora sí, nos vamos amigos míos. Cuídense mucho, Dios los bendiga, respeten para que los respeten. Bendiciones, Eli Durán, un abrazo cariñoso. Directo, vamos a ver, parece que me tumbaron el directo, pero bueno, por si acaso. Gecoya, gracias. A Mauricio Villegas, gracias también, lo siento mucho, te mando un abrazo y bueno, a veces ese paso al otro mundo, o digamos de la vida a la muerte a veces también es un regalo que se da para las personas que ya en este plano cumplieron su misión. Entonces te mando un abrazo muy fuerte porque sé que hoy estabas un poco bajito con eso y bueno, para adelante siempre. Gloria Lewis, gracias por tu apoyo, mi niña, Dios te pague. ¿Que dónde andaba? ¿Dónde ando? Por aquí ando. Bueno, Noel Salvatierra, también los amo, los amo. Dios los bendiga. Ahora sí, cuídense mucho. Ya sí me voy, me despido más que circo pobre. Fuímonos a descansar. Cuídense mucho, quiéranse mucho. Dios los bendiga, respeten para que los respeten y siempre adelante. Todo esto va a salir bien. Las crisis son la revelación de la luz y con esa me despido. Los quiero mucho. Dios con todos. Un abrazo fuerte hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes estén. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista.
emprendimiento te ha retado a atender a tus clientes y no sabes cómo hacerlo a través de Internet? Mi nombre es Juan José Torres y soy el profesor invitado para el curso de comercio electrónico. ¿Tienes una tienda física y te gustaría convertirla en comercio electrónico? De acceso a clientes internacionales. Aprende en este curso cómo se diseñan y se crean estrategias efectivas de venta en todo el mundo sin moverte de tu casa y con todas las pasarelas de pago internacionales. Todas las diferentes vías de marketing digital. Curso básico y curso avanzado de comercio electrónico. No te lo pierdas. www.canalg24.tv. Cursos, ahí estamos, disponibles. Iniciamos clases 9 de noviembre.